Como veis, el título es interesante. Fíjense que no habla un verbo en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Está hablando, no dice los que abofetearon a Jesús, dice los que abofetean a Jesús. Tiempo presente, es decir, habrán personas que estarán hoy en día, metafóricamente, claro, abofeteando a Jesús. Vamos a ver ahora un mensaje que va a ser en gran medida evangelístico, porque va dedicado justamente a aquellos que aún no han recibido a Jesús, pero también va a tener alguna exhortación para nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Pues bien, aquí vamos a encontrar en los relatos del capítulo 18 cómo Jesús empieza a sufrir el escarnio y cómo va a recibir el primer golpe, esa bofetada del alguacil judío, que ahora vamos a verlo cuando estaba ante el interrogatorio de Anás. Y vamos a ver quién es este señor. Y bueno, y uno se preguntaría, ¿en qué sentido metafóricamente una persona podría hacer algo similar a lo que hizo este alguacil cuando Jesús le responde a Anás? Viene un alguacil, se molesta porque no se siente que la respuesta es agradable a sus oídos y le da un bofetón al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, que no solo está despreciando de una manera terrible. Imagínense lo que sentirá ese hombre cuando llegó a la presencia de Dios, ¿no? A quien había bofeteado. Sino hay dos aspectos. Uno es el desprecio a Jesús, el no reconocer quién es Él, y el otro es la falta de gratitud. El ateo o la persona que cree en Dios pero que aún no quiere todavía recibir a Cristo, no importa en qué gama del espectro del corazón humano pueda estar. Lo interesante es que desde el momento en que desprecias a Cristo y aún no quieres dar ese paso de recibirle en tu corazón, y encima consideras que el tiempo que tienes y la vida que tienes no se la estás debiendo a Él. Ese alguacil tenía brazos, ojos, oídos y fuerza y vitalidad por Cristo. Es por Él que tenía esas capacidades, que podía darse la desfachatez de darle un bofetón al autor de la vida y de su propia vida. Nuestra vida depende de Dios, y si abrimos los ojos cada mañana es porque así Dios lo ha permitido. Porque si no fuese el caso, ya estaríamos muertos. Y aquel que aún no ha recibido a Jesús tiene por destino la condenación eterna, y lo único que le separa de esa condenación eterna es precisamente que puede abrir los ojos en un determinado momento, porque tiene la vida que Dios permite que tenga. Aún en todo su corazón ennegrecido y rebelde contra Dios, Él está vivo gracias a la misericordia de Dios. Y por eso he puesto este pasaje, que es muy interesante, Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si no es por la misericordia de Dios, cualquier persona que pueda estar oyendo, no solamente los nacidos de nuevo, sino los que aún no han nacido de nuevo, y mayor aún ellos, están vivos en este momento por la misericordia de Dios, porque no sabemos si en el momento siguiente vamos a dejar este mundo de una manera tan instantánea y tan rápida que no te dé tiempo ni siquiera para pestañear, porque así puede suceder. Y por lo tanto hay que tener muy en cuenta esto. Y vamos a hacer el análisis de lo que significa pues esa actitud del que abofetea a Jesús porque le desprecia y porque es ingrato contra Él. Y vamos a ver también cómo hay personas que pueden estar cercanas a Dios, haber incluso nacido en el ambiente cristiano, haber asistido a la iglesia, hablar de Dios, tener cierta cercanía con Dios, pero que eso no es suficiente
No es suficiente esa cercanía a Dios. Y ahora vamos a ver un pasaje muy poderoso del Señor Jesús que nos va, en una parábola, que nos va a explicar muy bien el peligro de los que están cerca pero no se deciden a recibir a Jesús. Ahora vamos a entrar pues en los pasajes que hablan de este tema. Vamos a Juan 18, del verso 12 al 14. Dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, fíjense que habían alguaciles de los romanos y de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bien. Vemos pues que Anás era suegro de Caifás. Anás, años antes, había sido también sumo sacerdote. Y en esos momentos, ¿por qué Anás está ahí en el candelero? Es porque Anás era el jefe o presidente del Sanedrín, que era el consejo judío. Ese consejo, por supuesto, en principio tendría que tener también atribuciones políticas, pero como estaban bajo la dominación romana, no había pues posibilidades de atribuciones políticas, pero sí atribuciones sociales y religiosas con respecto al pueblo judío. Y quien presidía era pues Anás, y por lo tanto los alguaciles lo primero que hacen es remitirlo al jefe del Sanedrín, Anás. Y ahí va a empezar el primer interrogatorio. Dice los versos 19 al 24. Y el sumo sacerdote, fíjense que se considera todavía sumo sacerdote, algo así como a los presidentes que ya no son presidentes, pero se les sigue llamando presidentes. Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿De qué me estás acusando? He hablado todo en público, no tengo ninguna conspiración contra Israel, ni contra Roma, ni contra nadie. La gente lo sabe. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y aquí viene esta parte, ¿no? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, evidentemente de los judíos, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que parecería que eran dos sumos sacerdotes. No, había uno, pero al otro también se le seguía llamando sumo sacerdote. Pues bien, aquí vemos esta parte del golpe, ¿no? Pero vamos a seguir analizándolo. Vamos a ver los versos 28 al 32. Y aquí vamos a entrar en una parte que nos va a competir a nosotros, o que también, por supuesto, al cristianismo falso o solamente nominal. Veamos, dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás. Esta vez sí es el sumo sacerdote en funciones. Al pretorio. Mira lo que va a decir aquí. He puesto la parte en amarillo para darle un énfasis en ese punto. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, ¿por qué uno diría? Para no contaminarse y así poder comer la Pascua en observancia de la ley judía, para honrar a Dios. Qué terrible, ¿no? Están entregando a escarnio al autor de la vida y tienen la desfachatez de decir que quieren honrar a Dios para no contaminarse entrando al pretorio. Qué tal cara, ¿no? Cara dura de esta gente, ¿no? No quieren entrar al pretorio porque ellos quieren estar purificados para poder honrar a Dios, y están en ese momento llevando a Jesús al cadalso, a la muerte. Ellos quieren que Jesús muera, van a instigar y van a insistir a Pilato hasta el punto de convencerle, ya veremos cómo, en otro domingo, cómo lo convencen
pero esa es su misión, convencerlos para que Jesús sea asesinado en la cruz, que era la peor forma de muerte que tenía Roma para los peores reos que podía tener. Y sin embargo decían y pretendían honrar a Dios. Fíjense los fariseos que eran. Ahora vamos a ver el tema del fariseísmo. Qué terrible, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar esa hipocresía tan repugnante, ¿no? Fíjense lo que dice Jesús a este tipo de gente, porque él les envía un discurso tremendo. Jesús, una cosa que tenía era que no tenía pelos en la lengua. Y cuando tenía que decirles, cantarles sus verdades, se las cantaba directamente en la cara. Y claro, por eso también quisieron matarle, porque no les gustaba eso que les dijera tales verdades, pero él se las decía y no se cortaba. Y hay un discurso enorme donde habla de la hipocresía de esta gente, estos falsos honradores de Dios, y le va a dar este cafecito que vemos aquí, donde muestra lo hipócritas que son. Veamos Mateo 23, 23 al 24, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Qué preciso ejemplo. Coláis el mosquito y se tragan el camello. Ellos, no, al pretorio no queremos contaminarlos, colan el mosquito. Pero sí están pasando el camello, llevando al autor de la vida, al Dios Todopoderoso, a que muere en una cruz. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué tales caraduras, qué tales hipócritas, ¿no? Realmente es una hipocresía diabólica, porque bueno, ahí evidentemente estaba Satanás involucrado en sus mentes y corazones. ¿Hasta qué punto podían llegar a eso? Y bueno, ahora, ¿qué puede pasar? Pues, ¿podrían los creyentes, nacidos de nuevo, también llegar a algún tipo de fariseísmo? Vamos a ver. A lo largo de la historia cristiana hay abundantes ejemplos de fariseos cristianos. Ahora, yo creo que la gran mayoría no eran de verdad cristianos, nunca habían recibido a Jesús, eran falsos cristianos, eran meramente cristianos nominales, eran profesantes de Cristo. Hemos visto, por ejemplo, una vez les conté sobre el cardenal Carafa en el siglo XVI, el futuro Paulo IV. Era un hombre, un criminal nato, un gran inquisidor que mandó a muchos cristianos a la hoguera. Y cuando muere, que el pueblo no era tonto y sabía todas las canalladas que había hecho este hombre, celebraron en Roma su muerte a través de muchas hogueras y unas manifestaciones tremendas, porque era un verdadero canalla, un caradura. Y claro, ese tipo de fariseos han existido. ¿Y cuántos de esos fariseos así como estos fariseos que pretendían, siendo judíos, pretendían honrar a Dios, llevaban a Jesús a la muerte? Estos fariseos del cristianismo llevaron a muchos cristianos auténticos a la muerte, a la hoguera, por causa de estos fariseos. Y cuando tú les oías hablar al cardenal Carafa o a cualquier otro de estos, hablan de Cristo, pero qué lindo, qué linda retórica sobre Jesucristo pueden ellos decir. Hablan lindo. Por lado. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No tienen un corazón para Dios porque ni siquiera le conocen. Pero cuando hablan, qué bonito que hablan, ¿eh? Qué piedad, qué sentido, qué corazón. Y sin embargo son unos hijos del diablo. Y eso es lo que tristemente puede haber. Ahora, ¿podemos los creyentes nacidos de nuevo caer en algún tipo de fariseísmo? La respuesta es sí. Podemos caer. No va a ser del mismo tipo que estos que hemos mencionado, por supuesto que no. Pero en toda medida en que pongamos en primer lugar alguna concepción, precepto o doctrina religiosa o teológica por encima de tu misericordia y de tu amor por tus hermanos, estaremos cayendo en esa clase de fariseísmo cristiano que también los creyentes podemos caer. Y el Señor Jesús va a darnos unos ejemplos para poder entenderlo bien a qué nos estamos refiriendo de ese tipo de fariseísmo que podemos nosotros los creyentes también caer. Por supuesto, Él se está refiriendo a estos fariseos que caen en esas cosas, pero cuidado que también nosotros podemos
quizás sin mala intención o por inmadurez o porque algo falla en nuestro corazón, caer en ello. Vamos a analizar esos dos pasajes que el Señor en varias parábolas, una parábola y otra es un hecho real que sucedió, y cómo contesta y cómo se muestra este tipo de fariseísmo. Vamos a ver el primer caso en Mateo 12, capítulo 7. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Los hombres estaban hambrientos, habían caminado mucho, y comenzaron a coger las espigas y comer. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, fíjense lo hipócritas que esa gente, la verdad que da hasta risa. Le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué escandalizados estaban! Se habían puesto los pelos de punta de los fariseos. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y aquí viene una cita de Oseas 6:6. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. O sea, misericordia más que religiosidad. Y a veces hay creyentes que valoran más el tema religioso, el precepto, que la misericordia y el amor hacia los hermanos. Y ahí se les tapa el corazón. Hay un problema, una obnubilación. Fíjense, fallo a la misericordia y el amor. Vamos a ver qué dice el otro pasaje. Este ya sí es una parábola. Mateo 15, del 1 al 6. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjense, está hablando del precepto religioso de lavarse las manos, ¿eh? Ni siquiera no es algo demasiado importante, pero ellos iban a todos los preceptos había que rajatabla. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ahora va a dar un ejemplo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que le diga a su madre o a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, lo llamaban corbán, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense lo canallas que podían ser. A sus propios padres ancianos no querían ayudarles, y para pretextar no hacerlo, decían que eso, que podían ayudar a sus padres ancianos, era ofrenda a Dios. No, eso es corbán, eso es ofrecido a Dios, no te puedo ayudar, papá, no, mamá, no te puedo ayudar porque es que al final eso es para ellos mismos. Pero como no quieren ayudar a sus padres, dicen: no, yo tengo que cumplir el precepto religioso del corbán, la ofrenda a Dios. ¿Qué les parece? ¿Dónde estaba el amor de esos hijos por sus padres? ¿Dónde estaba su misericordia por aquellos que le habían criado de niño, que le habían dado la vida? ¿Dónde estaba? ¿Ven cuál es el fariseísmo cristiano? ¿Se dan cuenta ahora? Es desplazar el amor y la misericordia por temas tremendamente secundarios o pretextos básicamente de aspecto religioso, de pretendidas honras a Dios, que no solo para honrar a Dios, sino para pretextar no tener misericordia, para pretextar no demostrar el amor cristiano. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros necesitamos tener y demostrar amor. Si lees el primer capítulo, no solamente lo que dijo Jesús en los evangelios, el primer epístola de Juan, por ejemplo, Juan habla del amor a cada rato.
y que el amor es la señal que demuestra ante los demás y ante Dios de que tú eres un nacido de nuevo. Si tú ves a tu hermano estar en dificultades, pasándolo mal, y tú no se te conmueve el corazón en lo absoluto, no se te mueve ninguna fibra, y estás, como decía Santiago, ¿no? Calentados y saciados, y no le das lo que necesita para su apoyo, ¿de qué sirve tu fe? ¿Qué tipo de fe es esa? Que no se manifiesta con la obra principal, que es el amor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una escala de prioridades en la cual tenemos que demostrar nuestro amor. Justamente ahora después de la oración que hacemos los domingos, estábamos hablando con Marta, que me contaba de unos casos de hijos que no se ocupaban de sus padres, 4 hijos, ¿no? Y ninguno se ocupaba de la madre y estaba ahí tirada por ahí, ¿no? Ese tipo de dramas, de cosas terribles, de hijos que se abandonan, o incluso puede suceder de padres que abandonan a sus hijos o a su cónyuge y están por ahí, vagando por ahí, y no son capaces de sostener a su propia familia o a sus propios familiares, ¿no? Pablo dijo, aquel que no vela por los suyos es peor que un incrédulo, hablando de su familia, peor que un incrédulo. Y hay prioridades, pues. La primera prioridad que tienes que tú servir con tu ayuda y tu apoyo es tu propia familia. Esa es la primera prioridad, tu familia. Cónyuge, hijos, padres, en fin, todo lo que está alrededor de tu familia. La segunda prioridad importante es la familia de Dios. Decía Pablo, haced bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Y ese grupo de la familia de la fe puedes todavía dividirlo en 2 grupos. Los que tienes en tu iglesia, los que estás en contacto con ellos, los que tienes cerca, en primer lugar, y ya en segundo lugar los que están más lejos, que también tienes que ayudarles, pero primero empieza por casa. Y luego, en el cuarto término, en el cuarto lugar, pondremos a la gente común del mundo, que también tenemos el llamado a apoyarles y ayudarles también y mostrar nuestro amor al mundo. Pero hay prioridades, primero tu familia, luego tus hermanos y luego la gente del mundo, ¿no? Eso es lo correcto que hay que hacer. Por lo tanto, consideremos estas cosas en relación a lo que es ese terrible defecto que nos puede alcanzar a los creyentes, que se llama fariseísmo cristiano, que antepone cualquier cosa o cualquier idea como excusa para no demostrar tu amor o tu misericordia a quienes son los más cercanos a ti. Y yo espero que aquí no hayamos incurrido en eso, pero es bueno decirlo para que estas cosas se sepan y que no caigamos en ese error de fallar en esto y comportarnos como fariseos cristianos. Bien, ahora vamos a cambiar el tema. Ya hemos visto la parte de exhortación para nosotros y ahora vamos a volver a retomar el tema inicial y el tema, vamos a decir, evangelístico. Y vamos con esta pregunta. ¿Quiénes pueden hoy estar abofeteando a Jesús? Se ve feo, ¿no? Si alguien dirá, oye, pero me vas a decir tú que yo estoy abofeteando a Jesús, ¿cómo es eso? Me estás ofendiendo. Yo no pretendo ofender a nadie. Yo lo que quiero demostrar a algunas personas, no importa qué tan lejos de Dios estén o qué tan cerca de Dios estén, fíjense, que si tú no te decides a recibir a Jesús, estás haciendo 2 cosas: despreciando a Cristo y siendo desagradecido por la vida que tienes en este momento, y que si tienes los ojos abiertos y el corazón latiendo es por la misericordia de Dios, y que no puedes abusar de esa misericordia ni pretender que el tiempo futuro ya lo tienes y que es tuyo. No es así. No somos dueños, ni los cristianos de nacido de nuevo, ni los que no han nacido de nuevo, somos dueños del tiempo. Es el tiempo que Dios nos da hasta cierto punto, hasta cierto lugar en el futuro, hasta que Él nos llame a su presencia. Pero también hasta cierto punto para aquellos que aún no han conocido a Jesús, y cuando eso termine, se cerró la puerta, ya no habrá posibilidades de arrepentirse y de recibir a Jesús. Eso hay que tenerlo muy en claro. Ahora voy a contarles una historia de un célebre músico para entrar en materia de todo esto. Yo creo que ya con la foto ya sabrán de a quién me refiero, ¿no? A John Lennon, ¿no? Uno de los principales cantantes de los Beatles, ¿no? Bien,
Vamos a ver lo que pasó con John Lennon. El 5 de diciembre del año 1980, la revista Rolling Stone le hace una entrevista que se convertiría pues en su última entrevista. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Y él estaba, en ese momento tenía 40 años. Unos 40 años después, lo que podemos decir en la vida de un hombre, incluso también en la vida de una mujer, que es la plenitud, ¿no? La apoteosis de la vida, ¿no? Estás en la cumbre de tu vida, ¿no? Todavía has tenido ya vivido, pero también todavía tienes aparentemente décadas por delante para poder seguir haciendo cosas, y en fin. Y bueno, pues John Lennon, un hombre que había cometido también deslices tremendos. Una vez dijeron que era más famoso que Jesucristo y se armó el escándalo por todo lo que dijeron. Era un hombre que repudiaba a Dios y él incluso en su misma canción Imagine, no sé si la han escuchado, que habla que qué bueno fuera que no hubiese un Dios, ni un cielo, ni un infierno, ¿no? Y bueno, él es su filosofía de la vida, ¿no? Y claro, esta persona, Cristo, pues era pues un pintado que está ahí en la pared, y jamás reconocía que el tiempo que tenía y la respiración de sus pulmones se debían a la misericordia de Dios, ¿no? Y él dice en esa entrevista, en un momento determinado, estas palabras. Dice, somos rockeros renacidos, estamos empezando de nuevo. Y vaya que podía hacerlo, ¿no? A 40 años, perfectamente. Hay tiempo de sobra, ¿no? Tiempo de sobra. ¿Ves? ¿Captan? Dice, hay tiempo de sobra. Tengo 40 años, quién sabe, pues moriré a los 80. Hay tiempo de sobra. 3 días después, el día 8, un fanático meolocumbeta lo mata a tiros. Y se le acabó el tiempo de sobra a John Lennon. ¡Pum! Fíjense lo frágil que es la vida, ¿no? ¿Cuántas personas cometen el mismo error de este hombre y consideran que el tiempo de sobra está de sobra y que el futuro es suyo? Pero no saben en qué momento les puede llegar la hora de partir de este mundo, y de una manera que no les da tiempo ni para pestañear, morir instantáneamente, sin capacidad de poder arrepentirse. Porque algunos incluso en el mismo tránsito de la muerte podrían llegar a tener el tiempo de decir, bueno, Señor, ahora te reconozco, perdóname, y decir, por lo menos decir, me voy a preparar para ir a tu presencia, ya que durante mi vida te he negado y durante mi vida te he rechazado, pero bueno, por ahora, en el último momento. Pero hay unos que ni tienen esa oportunidad, ni tienen siquiera los arrestos para hacerlo, porque obviamente el que está lejos de Dios no va a tener arrestos para recurrir a Dios, salvo excepciones, por supuesto que las hay. Y el que está cerca de Dios y sin embargo no se anima, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora, ya para ir terminando en la fase final, un pasaje del Señor Jesús donde nos habla sobre aquellos que están cerca de Dios. Ya no hablemos de John Lennon, hablemos de alguien que ha nacido quizás en una iglesia cristiana, que tiene familiares cristianos, que conoce del Evangelio, conoce de Dios, quizás tenga alguna buena disposición con Dios, pero aún no ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque aún encuentra argumentos para no hacerlo. Todavía está remolón, no quiere. Y todavía está involucrado en sus pecados, en su amor por el mundo, y no quiere renunciar a ello. ¿Qué le puede pasar a esta persona? Vamos a ver lo que dice este pasaje. Es bueno saber estas cosas porque, bueno, ese pasaje lo voy a ver después. Vamos a ver primero este de aquí. Dice Lucas 22 al 28. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
entonces comenzaréis a decir, miren, fíjense lo que dice aquí. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y yo, sí, pero Señor, es que yo estaba en la iglesia, yo fui, y mis familiares son creyentes, yo estuve por ahí, escuché, sé cosas, te puedo citar si quieres algún pasaje de la Biblia. Y Jesús le dice, lo siento mucho, pero es que yo no te conozco. Yo te toqué la puerta, pero tú nunca abriste la puerta. Y por eso viene este pasaje de aquí. Dice, el famoso Apocalipsis de Apocalipsis 3:20, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyeres mi voz y abres la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No? Pero si no abres la puerta, si toca el Señor la puerta, un día, un mes, otro mes, un año, otro año, y tú dices, no, es que no hay nadie en casa, yo me quedo aquí agazapado en un lugarcito, dijo que toque la puerta, pero no hay nadie en casa, no hay nadie en casa. Y no quieres responder. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que ya la puerta ya no va a sonar. Y una vez que deje de sonar el TikTok del Señor, se acabó el tiempo. Por eso yo insto a todas estas personas que puedan ahora estarme escuchando, ya sea, si no aquí, por lo menos a través de YouTube, que reflexionen profundamente y consideren el tiempo que están perdiendo en no decidirse por recibir a Jesús en sus corazones. Hazlo pronto, no pierdas el tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Porque después que se cierre la puerta, ya no se puede. No juegues con tu vida, no juegues con el futuro, no juegues con el tiempo, porque no es tuyo. Cualquier momento lo puedes perder y perder también la oportunidad de arrepentirte y de recibir a Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y luego termino con este pasaje precioso de Efesios 5:14. Y para poder tocar nuevamente ese corazón, y recuerdo que en Isaías y en Jeremías hay dos pasajes también bien fuertes, donde el Señor dice, te llamé y no respondiste. Dos veces. Y si no me equivoco, hay una tercera también que lo dice un poco diferente, que son tres pasajes. Te llamé y no respondiste. Yo insto a aquella persona que se haga el remolón a responder, que responda. Y puede hacer lo que dice aquí, aconseja, está en Efesios 5:14, dice, despiértate tú que duermes, es que estás dormido. No te das cuenta, estás enceguecido de que necesitas a Jesús, pero sin embargo estás mirando a otra parte. No quieres responder al llamado de Jesús, a ese toque de puerta. Abre la puerta, recibe a Jesús en tu corazón para que puedas ser nacido de nuevo, para que puedas ser salvo. Y levántate de los muertos, porque solo así podrás levantarte de los muertos. Ya no estarás con los muertos y los condenados, sino con los que son vivificados para vida eterna, y Cristo te alumbrará y recibirás la verdadera luz de Dios. Eso es lo que yo insto a que hagan aquellos que puedan estarme escuchando ahora, que están en esta situación. No importa qué tan lejos de Dios o qué tan cerca de Dios estés, lo que necesitas es recibir a Jesús en tu corazón. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Queremos pedirte ahora, Señor, por estas personas, porque nosotros muchos aquí presentes tenemos familiares, hijos, cónyuges, padres, hermanos, nietos, que pueden estar en esta misma situación. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús aquí todos unánimes, para que tu Santo Espíritu toque sus corazones con poder, para que ellos puedan despertar de los muertos, Señor, de ese adormilamiento, Señor, y ser tocados sus corazones de manera poderosa con el Espíritu Santo, para que ellos puedan decir a Jesús, Señor, yo te reconozco, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón para vida eterna. Te pedimos, Señor, que tú puedas tocar a nuestros parientes, a las personas que conocemos cercanas, pueden ser vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, lo que fuese, pero
que tú puedas tocar sus corazones para que ellos puedan sentir la enorme necesidad, la imperiosa necesidad de recibir a Jesús. También te pedimos, Señor, por nosotros, para que nuestro amor y nuestra misericordia pueda nunca ser obstruida por pretensiones de honra a Dios, Señor, que sean por cuestiones teológicas o digamos de religiosas, pero que al hacerlo estemos más bien pretextando no ayudar, no socorrer a nuestros hermanos que puedan estar teniendo algún tema de necesidad. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a que nuestro corazón sea un corazón que te agrada, en el cual brilla el amor por ti y por nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes en todas estas cosas, en el nombre precioso de Jesús. Amén.